Pues en la grabación seguramente hice un poquito mal esta presentación y digamos que se mete dentro del video. Entonces seguramente no se vea pues mi cara y los participantes. Pero bueno, si se da el caso precisamente para que yo pueda ver lo que estoy haciendo, pues lo voy haciendo, ¿vale? Lo voy a ocultar. Muy bien, chicos. En esta clase, en la clase 13, empezamos a ver, a retomar lo que sería el modelo de Bohr que terminamos de ver en la sesión pasada, el viernes pasado. Y bueno, hablamos de los postulados de Bohr. Recordemos que estos postulados, perdón, los obtuvo empíricamente, ¿no? Es decir, a través de observación y no hubo como tanto rigor matemático, más bien fue un rigor experimental, ¿vale? Entonces, bueno, déjeme, esto, ¿no? Déjeme, oculto esto. Muy bien. El primero de ellos, esta sección va a ser un poco pues solamente de lectura, por así decirlo, y explicar un poquito. Existen estados estacionarios estables de energía total definida, en los que los electrones orbitantes no radian energía electromagnética de forma continua. Recordemos que en este modelo pues tenemos diferentes órbitas, y esto nos quiere decir que hay estados estables en el que, bueno, de forma normal no se radia energía al estar orbitando dentro de este radio, ¿no? La segunda de ellas sería que la emisión o absorción de radiación electromagnética solamente puede ocurrir en conjunto con una transición entre los estados estacionarios, donde la energía es un cambio entre el estado 1 y el estado 2, que sería perfectamente válido decir que es un cuanto de energía, ¿no? El cual ya vimos que es h por la frecuencia del fotón de emisión, ¿no? Entonces, bueno, lo que esto nos quiere decir es que si un electrón está orbitando, por ejemplo, en este estado, si sube, pues no se va a emitir radiación porque necesita energía. Pero bueno, en el caso de que baje, bueno, en realidad sí dice un conjunto absorción. Necesitaría absorber energía al subir de estado y al bajar de estado energético, pues precisamente va a emitir, ¿no? Un fotón, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos quiere decir este principio, este postulado. Y bueno, en el equilibrio dinámico del sistema, en los estados estacionarios, siguen los principios de la física clásica, pero estos no aplican a transiciones entre estados. Eso quiere decir una vez más que el sistema, mientras se mantenga en equilibrio, va a seguir aplicando todos los, pues justo estoy leyéndolo otra vez, todas las leyes de la física, ¿no? Salvo cuando ocurren estas transiciones entre estados permitidos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Bueno, el valor promedio de la energía cinética del sistema electronúcleo es este chunchito, ¿no? Que es N por H por la frecuencia en la que orbita, o bueno, la frecuencia de rotación, y entre otros, ¿no? Para una órbita circular, que es equivalente al momento angular del sistema en un estado estacionario, siendo un múltiplo de h barra, que sería h entre 2 pi. Esta h barra, chicos, va a empezar a aparecer muchísimo en nuestro curso, y es la primera vez que la vemos aquí, entonces va a ser como justo necesario retomarla y renombrarla para no escribir este chunche y que sea un poco más sencillo estarla expresando cada vez. Entonces recuerden, cuando vean h barra, que significa la constante de Planck h entre 2 pi, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que nos quiere decir para una órbita circular, es equivalente al momento angular del sistema en un estado estacionario, siendo un múltiplo de h entre 2 barra, quiere decir que nuestro momento angular va a ser un múltiplo de h barra, ¿vale? Pues precisamente estaba aquí escrito. Eh, donde, bueno, recordemos que el momento angular va a ser r con un producto escalar con el momento del electrón, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Bueno, continúo. A partir de aquí, el doctor dedujo y también, por supuesto, Bohr, este resultado en el que empezamos a cuantizar el radio de órbita y podemos encontrar precisamente una expresión en la que todo esto son constantes, una constante más, y por tanto nuestros radios permitidos van a ser cuantizados a través de n al cuadrado. Es decir, van a ser radios discretos, como ya les comentaba anteriormente, ¿no? Los estados permitidos. Entonces, bueno, el radio de Bohr va a ser el radio mínimo, en el que, bueno, nuestra n se vuelve igual a 1, va a ser el mínimo radio permitido, ¿vale? A partir de aquí podemos calcular
cuál sería la energía que tiene un electrón en un estado energético del radio de Bohr, ¿no? O por ejemplo de un radio en un estado N. Entonces, bueno, una vez más, la energía se vuelve cuantizada y podemos expresarla a través de esta expresión, en el que E0 es igual a 13.6 electronvoltios. Es como, creo que Peter Parker en una película de Spider-Man dice 13.6 electronvoltios, ¿no? La respuesta, 13.6 electronvoltios. Entonces, pues, precisamente de aquí viene, es como una primera aproximación muy adecuada, en muchos casos en el que tengamos eh, electrones vinculados con, electrones vinculados con núcleos en un átomo. Y bueno, a partir de aquí, de estas cuantizaciones que ya hemos hecho, pues también podemos retomar una constante de Rydberg que pues está redefinida, por así decirlo, a través de esa expresión, y tomamos E0, ¿no? Donde E0 pues es todo un chinchito de aquí, y bueno, podemos renombrar la ecuación de Rydberg a partir de esta nueva constante de Rydberg, que precisamente va a ser muy similar, pero va a tener una pequeña corrección, que lo va a hacer un poquito más certero, ¿vale? Asimismo, podemos ver que la velocidad también está cuantizada, y bueno, también el doctor dedujo esta expresión en clase. Y bueno, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? Bueno, interpreto tu silencio como que no. Espero que sea así. Muy bien. Después hablamos de lo que sería el principio de correspondencia de Bohr. Este principio es muy importante porque sin él se nos derrumbaría todo lo que sería la física cuántica, ¿no? No tendría ningún sentido. En los límites en donde la teoría clásica y cuántica concuerdan, la teoría cuántica debe reducir hacia el resultado clásico. Es decir, chicos, cuando ocurran ciertos parámetros donde la cuántica no está involucrada y retomemos los resultados que habíamos obtenido a partir de ella, pues tendría que reducirse perfectamente a la teoría clásica que ya conocemos, ¿no? Para que todo esté bien construido y tenga congruencia con la física que venimos pues estudiando y trabajando desde hace muchas décadas, ¿no? Luego aquí les pongo la corrección de masa reducida, que precisamente a partir de esto también podemos corregir un poquito más la constante de Rydberg y bueno, en general la ecuación de Rydberg. Esto no lo incluyo en el resumen, es un pequeño apartado en esta clase y bueno, simplemente lo retomo para la masa de masa reducida de un electrón, en el que tenemos la masa del electrón o la masa, digámoslo, del núcleo, esto sería más bien atómica. Y bueno, a partir de eso podemos tomar una multiplicación de la masa del electrón por la masa del núcleo entre la masa del electrón más la masa del núcleo. Eso sería precisamente esta expresión y podríamos hablar de una masa reducida. Muy bien, chicos, en la clase 14 empezamos a ver cuáles serían las limitaciones del modelo de Bohr, que bueno, precisamente el modelo de Bohr es un modelo que puede explicar muchos fenómenos, pero que tiene muchas limitaciones, como estaremos viendo aquí. Solo aplica para átomos de un solo electrón, que esto es como una limitante muy importante, porque bueno, en general, el hidrógeno y pocos más solamente tienen un electrón, no es capaz de explicar las intensidades o estructura fina de las líneas espectrales, por ejemplo, las líneas de precisamente de la ecuación de Rydberg, o veremos un poquito más adelante, de la emisión de rayos X. No es como posible explicar esto a través del modelo. No puede explicar el enlace de átomos en moléculas, ¿no? Sin embargo, pese a esto, chicos, el modelo de Bohr tiene resultados muy interesantes que pueden ser aplicados para muchísimas cosas dentro de cuántica o modelos más avanzados, ¿no? Más adecuados. Entonces, bueno, después hablamos de lo que sería básicamente el número atómico y el espectro característico de rayos X, en donde, bueno, a menor n, mayor fuerza de enlace tienen los electrones con el núcleo. Esto sería precisamente en correspondencia con esta expresión. Esa expresión tenemos que si nuestra n es más chica, pues va a estar dividiendo menor, de forma menor a la energía base, por así decirlo, a este 13.6 electronvoltios. Y pues precisamente va a tener una mayor fuerza de enlace, ¿no? Las capas internas o valores bajos de n son llenadas primero. Es decir, vamos a decirlo de una forma un poco, pues no tan formal, que conforme, seguramente habrán visto en esto en la prepa en química, conforme se van llenando los orbitales de los átomos, pues siempre van a preferir
entre comillas, irse a estados energéticos más bajos porque les va a consumir menos energía. Y bueno, si los vieran como si fueran objetos vivientes, pues como que se sentirían más cómodos, por así decirlo, ¿no? De una forma poco formal. Y bueno, de aquí podemos nombrar las capas. La primera capa, que es n igual a 1, va a ser precisamente K. La n igual a 2 va a ser L, y así sucesivamente, ¿no? K, L, M, N, y así continuamos. Y bueno, a partir de aquí podemos nombrar cuáles van a ser las transiciones entre estados energéticos. Recordemos, chicos, que según los postulados de Bohr, estos van a realizarse una transición energética entre estos estados estacionarios, y en ese momento va a soltar radiación, ¿no? Radiación electromagnética. Bueno, estos saltos tienen nombre, ¿no? Recordemos el nombre de las capas, que son K, L, M, N, O, P, Q, etc. Entonces, digamos que de un estado energético L, cae un electrón a un estado energético K, a un estado, una capa K. Entonces, bueno, cuando cae, vamos a nombrar la caída, por así decirlo, a como el nombre de la capa a la que está cayendo. Si solamente fue una caída de un estado al siguiente, pues va a estar nombrado como alfa, ¿no? Si es de un segundo estado y salta a 2, va a estar con su índice beta. Si son 3, gamma, delta, eta, etcétera, ¿no? Con el estado, perdón, el alfabeto griego. Ahora, si por ejemplo salta de un estado M al estado L, pues sería solamente una transición, por lo tanto tiene su índice alfa, pero estaría renombrado como la capa en la que cae, ¿no? L. Y así sucesivamente, chicos. ¿Alguna duda aquí, lo que hemos visto? Pero dígame algo, por favor. Si no siento que estoy hablando yo solito. Eh, por lo menos por chat. Vale, tengo un segundito, cometí un pequeño. Eh, ok, no, sí, gente. Perfecto, muchas gracias, Leonardo. Si no me dicen nada, no sé si de verdad me están siguiendo, si están aquí o no. Y puede ser un poco frustrante. Bueno, los rayos X son emitidos cuando un átomo cambia de estados de energía. Es decir, cuando estas transiciones ocurren, pues precisamente pasan esta radiación electromagnética en el que los rayos X son emitidos, se llaman rayos X precisamente por esas transiciones, ¿vale? Las posiciones relativas de los niveles de energía de cada una de las capas difieren para cada elemento. Es decir, chicos, cada rayo X emitido va a tener como una firma que nos diga de qué elementos se tratan o en el que están pasando estas transiciones. Es por lo tanto por tanto, perdón, que podemos estudiar materiales a través de rayos X. Podemos saber de qué material se trata y va a estar directamente relacionado con estos rayos que se emiten, esta radiación. Bueno, posteriormente tomamos lo que sería un número atómico Z y bueno, el número de protones en el núcleo. Ese Z sería el número atómico, que sería precisamente el número de protones que existen en un átomo, en un núcleo. Después hablamos de los experimentos de Mozley, que bueno, tienen sus implicaciones importantes, que asocian el número atómico con la energía que tienen los rayos X, pero bueno, no lo retomo mucho en el resumen. El doctor lo discutió bastante a fondo y me pareció bastante adecuado. Después empezamos con los resultados de las ondas de De Broglie, ¿vale? En el que, bueno, a partir de una deducción que llevó a cabo el doctor y por supuesto también de Broglie, podemos asociar la longitud de onda que tenga un electrón o un átomo, cualquier partícula, con la constante de Planck y su momento lineal, ¿vale? A partir de aquí podemos encontrar la condición de cuantización de Bohr, en el que la longitud de onda estacionaria debe ajustarse alrededor de la circunferencia del átomo. Y bueno, a partir de aquí podemos ver que una longitud de onda, al estar en órbita el electrón con el núcleo, pues precisamente tiene que tener un múltiplo entero de longitudes de onda, el radio que tiene esta órbita, ¿vale? Entonces, por tanto, tenemos que es
un múltiplo de la longitud de onda es igual a 2 pi por radio, que sería precisamente el perímetro. Y bueno, a partir de aquí es posible deducir precisamente el resultado que estábamos esperando a partir de los postulados de Bohr, en el que ahí se me fue. El momento angular es igual a un múltiplo de h. ¿Vale, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Muchas gracias. Muy bien. A partir de aquí empezamos a estudiar el movimiento de las ondas. Recordemos que la velocidad de la onda siempre va a estar asociada con la longitud de onda y el periodo que tiene precisamente esta onda, ¿no? Recordemos que el periodo de ese tipo es requerido para que una onda viaje una distancia equivalente a una longitud de onda, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí podemos definir lo que sería el número de onda que está asociado con el desplazamiento que lleva una onda y la frecuencia angular que está asociada precisamente a la posición angular que se tenga de esta misma onda, de esta partícula, ¿vale? A partir de aquí, pues encontramos, bueno, nos encontró precisamente, no sé, de lujo, pero recordamos la ecuación de onda, ¿no? Que es precisamente este chunchito, que no lo vamos a resolver explícitamente porque más tarde vamos a resolver en otras clases, por supuesto, la ecuación de Schrödinger, que creo que es más compleja y pues esta va a ser un poco más sencilla después. Pero bueno, una posible solución va a ser una constante multiplicando a un seno que se aplica sobre kx, precisamente retomando que nuestro número de onda está asociado a la posición de nuestra partícula que está viajando en forma de onda, por así decirlo, y nuestra frecuencia angular con el tiempo. Entonces, bueno, esto va a tener toda la información de la onda y a partir de aquí podemos encontrar la velocidad de fase. La velocidad de fase sería la velocidad de un punto de la onda que tiene una determinada fase. ¿Vale, chicos? Entonces, bueno, aquí podemos a partir de ella asociar tanto la frecuencia angular como nuestro número de onda, ¿vale? Si la onda no es igual a cero, en x igual a cero y t igual a cero, esto quiere decir que se puede usar una constante de fase. Recordemos que si c no está evaluado en cero, pues nos va a dar precisamente cero, ¿no? Entonces, esto es cero, cero. Si todo lo del argumento fuera igual a cero, pues esto nos daría igual a un cero, ¿no? Pero es precisamente lo que queremos evitar, ya que no es nulo. Entonces, para ello se le da un valor de una constante de fase y podemos determinar a partir de ella las condiciones iniciales. Y bueno, a partir de aquí empezó el doctor a discutir lo que sería la superposición de ondas. Recordemos que dio muchos ejemplos, pero bueno, básicamente, si tenemos dos ondas, pues va a crearse aquí una suma y vamos a crear, digámoslo, una onda un poco más amplia, o en el caso que haya interferencia destructiva, es decir, que estas sumas, por ejemplo, si yo tuviera una onda totalmente opuesta, digamos que son idénticas, que no me salió, pues en realidad la onda sería pues nula, en realidad no tendríamos esta forma de onda. Entonces, bueno, precisamente va a hacer lo que va a suceder en superposición de ondas, y esto lo tratamos para entender lo que sería el paquete de ondas. El doctor en las clases se encargó que Joaquín y yo viéramos lo que es un paquete de ondas, pero bueno, en realidad ya lo he hecho en cursos anteriores y me parece un poco más adecuado esperar a que cuando veamos el principio de incertidumbre de Heisenberg, porque me parece que les puede quedar más claro. Entonces vamos a esperar un par de clases o una clase más, no me acuerdo cuántas son, para ver el principio de incertidumbre, y cuando lo veamos discutimos bien lo que sería un paquete de ondas. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, todo bien. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, pues esto sería el resumen de lo que vimos en esas clases. Son temas muy interesantes y que ya empiezan a tener los resultados, pues todos van siendo importantes y que se van sumando, pero esos van a ser como un poco más relevantes a la hora de encontrar la llamada famosa ecuación de Schrödinger, y a partir de ella, pues encontrar cómo sería su solución y empezar a estudiar diferentes fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, esos temas tienen aún más relevancia que los anteriores, porque el efecto fotoeléctrico, por supuesto, es un efecto muy importante y muy útil, pero bueno, no va a tener una relación directa con lo que sigue, ¿no? Por ejemplo, el efecto Compton. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, chicos.
muestra que la longitud de onda de Broglie de una partícula, perdón, de una partícula con carga E, masa en reposo m0, moviéndose a velocidades relativistas, está dada con una función de potencial de aceleración v, ¿vale? Como esta expresión, ¿vale? Muestre que esto concuerda con el límite no relativista en el que lambda es igual a h entre nuestro momento lineal, que es precisamente la ecuación de De Broglie. ¿Alguna duda de lo que se plantea en este ejercicio, chicos? En realidad es relacionar resultados que hemos obtenido de relatividad especial con lo que estamos obteniendo de Broglie, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos que a velocidades relativistas nuestra energía va a estar asociada con esa expresión de aquí, ¿no? La energía total al cuadrado va a ser igual al momento lineal por la velocidad de la luz al cuadrado más la energía en reposo. Entonces, bueno, esto lo podemos expresar también de esta forma porque la energía total va a ser igual a la suma de la energía cinética más la energía en reposo. Y a partir de esto podemos desarrollar este cuadrado y simplificar despejando nuestro momento lineal, encontrando esta expresión. ¿Vale, chicos? Ahora, simplificando aún más, recordemos que esto de aquí puede ser, tenemos aquí una raíz cuadrada, pues sacamos todos los términos en general, en común, perdón, sería este chunchito de aquí, lo dejamos como un 1, ¿no? Aquí ya tenemos una k cuadrada, por lo tanto dejamos una k sola aquí, y entre 2, 0, ¿vale? Ahora tenemos un potencial V, y la masa de reposo es M0. Entonces recordemos, chicos, que la energía cinética va a ser igual a la carga del electrón por la diferencia de potencial, ¿vale, chicos? Esto pues lo podemos ver en sus clases de electromagnetismo, si es que no lo han visto, pues yo lo menciono aquí, pero bueno. Y recordemos que la energía en reposo va a ser igual a la ecuación la famosa ecuación que dedujo Einstein, la masa en reposo por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, bueno, este término de aquí, este completito, vamos a desarrollarlo a partir de la sustitución de estos dos términos de la K y bueno, de la energía cinética y de nuestra energía en reposo, y vamos a obtener precisamente esta ecuación B. No tiene, esperaré que no tenga ninguna duda. Por ejemplo, aquí el 1/2 es porque todo lo metimos y lo único que cambió fue que esto lo dejamos como c cuadrado. Y sustituimos aquí nuestra energía, ¿vale? Y aquí nuestra energía cinética. Y desarrollando esto, haciendo esta anulación, por así decirlo, obtenemos esta expresión. Además, recordemos que esta parte de aquí la podemos ver sustituyéndolo como la energía, bueno, perdón, la carga del electrón por la diferencia potencial entre 2m0 por c al cuadrado, ¿vale? Por tanto, recordemos que tenemos esta expresión de aquí, vamos a sustituir lo que encontramos con esta expresión. Y bueno, entonces la longitud de onda de Broglie va a ser igual a, recordando que la longitud de onda va a ser h entre el momento lineal, y ya tenemos la expresión para el momento lineal. Aquí, chicos, no hace falta un menos, discúlpenme, que precisamente estaba aquí en nuestra pregunta. Vamos a tomar todo esto y lo vamos a poner aquí abajito, y esto lo vamos a dejar igualito, nada más que aquí está el signo, ¿vale, chicos? Encontramos precisamente la expresión que buscamos. Ahora, para límites no relativistas, pues nuestra energía cinética va a ser mucho menor a la energía en reposo. Por tanto, esta expresión de aquí va a ser 1 más la energía cinética entre 2 veces la energía en reposo, pues va a ser aproximadamente igual a 1, ¿no? Porque esta parte pues va a ser muchísimo más chico lo que está arriba que lo que está abajo, entonces va a tender a 0, ¿no? Por tanto, solamente nos va a quedar esta expresión. Además, recordemos que la energía cinética va a ser precisamente esta expresión, pero como estamos lo viendo desde un punto de vista ya no relativista, sí, para límites no relativistas, pues esta expresión de la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad del cuadrado, como hemos venido viendo desde hace mucho tiempo en nuestra física clásica, donde nuestra longitud de onda
va a ser igual a este chonchito de aquí de adentro, y este recordemos que se hizo igual a 1. Pues tenemos esta expresión sola, sustituyendo nuestra energía cinética, que sería la carga del electrón por la diferencia de potencial, pues vamos a tener esta expresión de aquí. Notemos que este 2 se va con este 2, esta masa se multiplica con esta masa, va a ser la masa al cuadrado, la velocidad al cuadrado. Esto querrá decir que podemos quitar esta raíz cuadrada y obtener precisamente esta expresión, ¿no? En la que va a ser nuestra h por la masa por la velocidad. Pero esta precisamente, en términos de clásicos, pues va a ser el momento lineal, ¿no? Que es precisamente lo que estamos buscando. En momentos, digo, perdón, en casos no relativistas, regresamos a la misma expresión, lo cual quiere decir que nuestro postulado ahí se me fue de Bohr, sí era de Bohr. Nuestro principio de correspondencia de Bohr, disculpen que se me fue el nombre, pues se cumple una vez más en este ejemplo. ¿Vale, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, voy a dejar de grabar.